Este es un trastorno por el cual la sangre no coagula normalmente. Es una enfermedad hereditaria que afecta fundamentalmente a los varones y las mujeres son portadoras. Cada 17 de abril se conmemora su Día Internacional, una oportunidad para que todos aprendamos acerca de esta patología. En primera persona, quienes viven con ella y los médicos que los atienden nos hablan acerca de las señales que pueden advertirnos que un niño tiene hemofilia. Mi vida es una de las más fáciles. Al que se las hace difíciles a la sociedad y a la gente que no sabe. No es una enfermedad contagiosa. Tampoco se trata de una enfermedad en la cual los pacientes deban estar estrictamente en reposo. Entonces se dieron cuenta en pacientes como yo, de mi edad y de mi promoción, que todos tenemos discapacidades más del 70%. La hemofilia es un trastorno de la sangre. Específicamente, evita su normal coagulación. Muchos, sin embargo, con solo escuchar la palabra sangre se llenan de temor y prejuicios. Entonces, quienes viven con hemofilia enfrentan una doble batalla, una por su vida y otra contra la exclusión. ¿Qué tan común es esta enfermedad y cuál es su causa? Es una enfermedad llamada huérfana o rara porque ocurre un caso en cada 5.000 a 10.000 casos de nacidos vivos. La hemofilia es un trastorno hereditario, es decir, se transmite de familia en familia o de ascendencia en descendencia y está ligada al cromosoma X. Por lo tanto, la van a padecer en la mayoría de casos los hombres y las portadoras somos las mujeres. Es relacionado con el sangrado o las hemorragias. ¿Por qué? Porque existe una deficiencia de los factores o de las proteínas que circulan que nos ayudan a coagular. Entonces, cuando no tenemos esto, lo tenemos en una cantidad disminuida, se ocurren los sangrados, ya sea espontáneos o cuando somos sometidos a un acto quirúrgico, a una extracción dental, por ejemplo, y por lo general el paciente pone a prueba su coagulación y es deficiente. La enfermedad se manifiesta con trastornos hemorrágicos. Aquellos niños, al nacer, por ejemplo, que tienen hematomas en el cuerpo, aquellos niños de 3, 4 años que tienen hemorragias nasales o ya inician con inflamación de las articulaciones, esos niños que hacen deposiciones con sangre, ellos son llevados hacia el pediatra y el pediatra inmediatamente valora clínicamente qué es lo que tiene el niño, porque no es normal sangrar espontáneamente, no es normal que por un pequeño golpe se te haga una inflamación muy grande, un hematoma grande o una inflamación de la articulación. Empieza a sospechar el pediatra o el médico general en la atención primaria, inmediatamente pide unas pruebas simples que se lo consigue en cualquier laboratorio. Inmediatamente cuantifica el factor, dice qué factor nos hace falta, revisamos, el factor 8 está bajo. ¿Cuán bajo está el factor 8? Y le manda al especialista. Y el especialista confirma el diagnóstico y empezamos el manejo integral del paciente que tiene hemofilia. Natasha no tenía antecedentes de familiares con hemofilia. Sin embargo, sus 2 hijos heredaron este trastorno. Empezó todo hace 25 años atrás con mi primer hijo, que fue diagnosticado a los 8 meses de nacido con hemofilia. Y hace 15 años por partida doble con José. Cuando iban creciendo, ellos no podían golpearse, no podían herirse. El problema de la salida de los dientes, porque no es como un niño normal cuando sale un diente a un bebé y tú dices, ¡ay, qué lindo, ya le salió el diente! No, con ellos es, Dios mío, está sangrando, no para de sangrar, se rompen las encías y no puedes hacer nada. Ya le colocas factor, ya les das la medicación para desinflamar y no pasa. Entonces, eso es lo más fuerte, la impotencia, la falta de compromiso por parte de los médicos, tal vez hasta incluso un poco del Estado, porque como es una enfermedad tan poco conocida, no hay mucha población, entonces es un poco, se despreocupan y entonces tú llegas a buscar un auxilio, un alivio, una ayuda y te dicen, o sea,
es todo lo que se puede hacer. El primer recuerdo fue cuando no pude escribir en un día en la escuela. Tenía 7 años, 5, y no pude hacer nada en todo el resto de clases que tenía. Fue una desesperación que llevo teniendo desde los 5 años. Y la desesperación es muy fuerte, el no poder hacer nada, valerte por ti mismo. No puedo ni servirme un vaso de agua porque el dolor no resiste tanto peso y eso afecta psicológicamente y emocionalmente. El diagnóstico de la hemofilia ocurre regularmente en los primeros años de vida. En este tiempo, los padres deben poner especial atención a los indicios de la enfermedad. Doctora, ¿y cuáles son los síntomas principales de la hemofilia? ¿A qué tenemos que estar especialmente alertas para acudir al médico? Yo creo que lo más importante es saber la ascendencia. Es importante que nosotros conozcamos la familia que rodea o todos los parientes que tenemos en el entorno familiar. Los antecedentes familiares son súper importantes. Segundo, ver cómo es el cuadro clínico del paciente y si es posible compararlo con otros familiares que tenga cercano, hermanitos, cómo se comportaron, porque pueden haber personas sanas alrededor del niño hemofílico. Por ejemplo, tiene un sangrado nasal y ya fue evaluado por un otorrino y se descartaron todas las causas locales de sangrado, debe acudir al hematólogo. Es importante que siempre los pediatras, cuando vean que se hacen recurrentes los cuadros de sangrado articular, también nos refieran a los pacientes. El hecho de que no tengan una ascendencia o familiares positivos para hemofilia no quiere decir que no van a tener el trastorno, porque incluso ocurren mutaciones de novo, mutaciones nuevas en la familia. Entonces ese paciente que es sangrador o que tiene sus eventos hemorrágicos debe acudir a la consulta del hematólogo cuando ya el pediatra agotó todas las posibles causas. La hemofilia puede ser principalmente de tipo A o B por la falta del factor 8 o 9 de la coagulación respectivamente. El 80% de los casos son de hemofilia A. Además, la enfermedad puede clasificarse en 3 grados: leve, moderado o grave. Dependiendo de la severidad de la deficiencia del factor, por ejemplo, un niño que padece de hemofilia A leve no podría manifestarse una hemorragia inicialmente, pero por un mínimo, un golpe podría tener un hematoma. O cuando se realiza una extracción dental, aparecer una hemorragia que no lo logra controlar. O durante una cirugía, el médico se da cuenta que sangra más de lo normal y ya inicia el diagnóstico, el procedimiento para el diagnóstico de ese niño. Pero existe otro tipo de hemofilias como la grave, en donde el factor de la coagulación está muy disminuido y en ellos existen hemorragias graves. En ellos ya existen hemorragias espontáneas, por ejemplo el sangrado de las articulaciones, del codo, de las rodillas, hemorragias espontáneas de la nariz. Pueden tener hemorragias graves como sangrados gastrointestinales, hemorragias intracraneales que pueden llevarle a la muerte. Pero también existe otro tipo de hemorragias internas de los músculos, por ejemplo del psoas ilíaco, en la cual puede ser imperceptible visualmente, pero el niño puede manifestar dolor como un dolor abdominal que se puede confundir inclusive con una apendicitis, por ejemplo. Pero luego que el especialista revisa, encuentra un gran hematoma en esos músculos, que si no es controlado también puede ser tan grave y llevarle a la muerte. El aspecto emocional y psicológico de un niño con hemofilia es muy importante para su tratamiento y por eso es vital una buena comprensión de la enfermedad, cariño y compromiso, tanto en el hogar como en hospitales e instituciones educativas. Lo duro es cómo esta enfermedad les va marcando como personas, como seres humanos. Eso es a veces lo más duro, el impacto psicológico que ellos tienen y que se encuentran con esas realidades, ¿no?, de los médicos, de la familia, de la sociedad. Y la gente muchas veces no entiende. Con José, ¿no?, en su colegio, uy, que tiene una enfermedad de la sangre, uy, qué miedo, no te juntarás, no te llevarás. O sea,
ese desconocimiento. Él tenía la cita en el primer piso y no podía caminar. Y quiero utilizar el ascensor. Y el guardia me dice, no puede utilizar, es para los médicos. El médico puede caminar. Él no podía. Tocó treparle a la espalda y subir. Te discriminan, te hacen a un lado. Como dicen, el José no puede hacer esto. No, que no haga. Yo juego todo, pero con las debidas precauciones que yo ya sé. El prevenir, ponerme factor unas 8 horas antes y ahí para poder hacer una cosa fuerte. Al cuidar el carne es lo que más sufriría, porque si me corto, el sangrado sigue como unas 8 o 7 horas y no poder parar. A mí las limitaciones no me gustan en mí mismo, y peor que vea a la gente, no me gusta. Yo no me limito a jugar, a expresarme o a hacer alguna cosa, no me gusta. Me gusta más que sobresalir en los demás, teniendo esta discapacidad, sobresalir, poder más que ellos. Seguir intentando hasta lo que yo avance, yo mismo ponerme mis límites. Si digo hasta ahí puedo, hasta ahí puedo. Al volver, ¿cuáles son los posibles tratamientos para la hemofilia? Abordaremos también su relación con la discapacidad y los deportes que una persona con este trastorno puede practicar.